Continuando con la exposición, toca el punto 8, la línea de succión. La línea de succión se refiere a todas las partes del sistema de flujo desde la fuente del fluido, o sea, desde aquí podemos ver línea de succión, desde la fuente del fluido a la entrada de la bomba. Debe tenerse mucho cuidado al diseñar la línea de succión con el fin de garantizar una carga de succión neta positiva adecuada. Pero, ¿qué pasaría si no se genera una succión neta positiva adecuada? Sería lo que llamamos la cavitación. Esto sucede cuando la disminución de la presión alcanza y rebasa la presión del vapor del líquido, o sea, por ejemplo, en este caso agua. Se forman burbujas debido a la liberación del aire contenida en el agua, que al poco tiempo colapsan. Y aquí podemos ver, ¿no? Acá sería como que el nacimiento de esas burbujas, el crecimiento y después el colapso. Y estos daños que vemos aquí son cuando estas burbujas provocadas, o sea, estas burbujas explotan, ¿no? O colapsan cerca de las paredes de la tubería y se generan estos daños. Luego, el punto 9. Detalles en la línea de descarga. La línea de descarga es, por así decirlo, la última parte, ¿no? O sea, por donde se va a descargar el agua, como dice. La línea de descarga debe ser tan corta y directa como sea posible para minimizar la carga sobre la bomba. La línea de descarga debe tener una válvula cerca de la bomba para permitir que se dé servicio a esta o se reemplace. Es posible agregar los elementos que se requiera a la línea de descarga. Ya. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se refiere con esto de que va a aumentar la carga sobre la bomba? Para empezar va a hacer más presión. Y algo que nos aconsejan según el libro, nos dice, o sea, podemos sacar la conclusión, ¿no? Que las tuberías, mientras tengan mayor radio, la velocidad del fluido va a ser menor. Y mientras tengan menor radio, la velocidad del fluido va a ser mayor. Entonces, hay casos en los que se puede necesitar una velocidad mayor, pero normalmente se pide, o bueno, es lo más seguro también, que la línea de descarga tenga una velocidad menor. Y aquí podemos ver, ¿no? Lo que les decía, que es posible agregar los elementos que se requiere a la línea de descarga. Una válvula de verificación, que es la que tenemos aquí, impide que el flujo regrese a la bomba cuando no esté en funcionamiento. Un grifo de muestreo permitirá extraer una cantidad pequeña de fluido para realizar pruebas. Como ven aquí, ¿no? Están sujetas a la línea de succión y cerca a la bomba están las válvulas. Se puede agregar las válvulas que sean necesarias y ya por aquí estaría nuestra línea de descarga. La curva de resistencia del sistema. La curva resistente del sistema representa los puntos de altura de elevación total, y a los cuales se refiere la altura geométrica más las pérdidas. ¿Qué es la altura geométrica? La altura es la altura física a la que se debe, a la que debe llegar el agua, o sea, a la que se debe bombear el agua para alcanzar los puntos de consumo. Y esto se ve precisamente cuando se va a hacer una instalación. El punto de funcionamiento indica el caudal y la altura que se podrá elevar en un sistema determinado con una bomba específica. Para determinar la curva resistente del sistema, además de conocer la altura geométrica total, hemos de calcular el valor de las pérdidas del sistema. Cuando el caudal de la bomba aumenta sobre el máximo rendimiento, la presión absoluta necesaria para evitar la cavitación aumenta. Lo que les mencionaba antes, ¿no? La cavitación. Pero no solo se produce cavitación, también se puede producir, aquí está, calentamientos y vibraciones. Esto también daña la tubería. Continuando. Por el contrario, si el caudal de la bomba desciende hacia el punto de válvula cerrada, o sea, el caudal cero, se representan problemas de renovación de líquido. Ocasionando calentamientos, la cavitación en el rodete, además de vibraciones. El rodete es esto que vemos aquí, ¿sí? Acá tenemos nuestro gráfico, ¿no? De curva de resistencia y una curva de bombeo. Lo que les decía, el punto de funcionamiento, que es como que la altura a la que necesitamos bombear. Y aquí podemos ver que empieza acá la altura geométrica, lo que les indiqué, ¿no? Aquí está la altura geométrica más las pérdidas. Estas son las pérdidas, que es 9 milímetros.
Entonces la curva resistente parte desde el punto 0 en X y punto en Y en la altura geométrica y tiene que cruzar por el punto de funcionamiento. Lo que les decía, altura geométrica más pérdidas de carga. Aquí está. Y muchas gracias, eso sería toda nuestra exposición.